Hola, hola, buenas tardes. Seguiremos hablando acerca de la vida de David y la gracia y la misericordia que Dios reveló en su vida. Vamos a hablar acerca de esa derrota, de los gigantes que quieren apagar la luz de Jesús en nuestras vidas. Y nos iremos primeramente al segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, el verso 15 al verso 22. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, versos 15 al 22, donde nos relata la palabra de Dios que el rey David eh, ya había envejecido. Y dice la Biblia que un gigante estaba a punto de matarlo. Y este gigante se llamaba Isbi Benob. Isbi Benob era uno de los descendientes de los gigantes. Y en el verso 17 dice, la palabra de Dios nos cuenta que mas Abisai, hijo de Sarbia, uno de los siervos de David, llegó en ayuda de David porque estaba a punto de matarlo el gigante a David. ¿Por qué? Porque pasó que David se cansó en la pelea. Se cansó en la pelea y el gigante ya iba a matarlo. Y entonces Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros en la batalla, no sea que apagues. Y esta parte es la que llama la atención. No sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces este Abisai fue el que al final hirió al filisteo y lo mató, e impidió la muerte de David, pero le dijo algo muy importante, no sea que apagues la lámpara de Israel, le dijo a David. David, no queremos ya que salgas con nosotros a las batallas, a la guerra, porque no sea que apagues la lámpara de Israel. David contenía en sí mismo a la lámpara de Israel. Aquí vemos cómo fue Dios el que le enseñó todo a David, el que lo iluminó, el que lo transformó, y vivía dentro de David la unción, porque él había sido ungido por Dios. Y era la gracia y el perdón de Dios que alumbraban a través de David. Ya a través de David se estaba manifestando ese carácter de Dios. Entonces, tanto así que el propio David podía, al dejarse vencer por el gigante, apagar la lámpara que moraba en él, porque él había sido ungido. Y entonces nos damos cuenta ahí que no se trataba de David por David mismo, sino que era Dios en él. Y ahí es donde vemos el pasaje que ya habíamos hablado en alguna ocasión de Efesios, el capítulo 2, versos 8 al 9, que nos dice que la salvación es don de Dios, es por gracia. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Entonces la salvación es por gracia. No somos salvos por nosotros mismos. No hay transformación total y profunda sin Cristo, pues esto es don de Dios, no es don de otra persona, es don de Dios, no es don de algún sabio, no es don de algún gurú, no, es don de Dios. Por gracia es que Él puede llevarnos al arrepentimiento por su Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios.
Entonces, hay gigantes que quieren apagar esta pequeña luz, porque así comienza en nuestras vidas. Gigantes como Isbi Benob, que habíamos visto, que casi mata a David. ¿Y sabes qué significa o qué significaba su nombre? El que produce agotamiento. Eso es lo que significaba, el que produce agotamiento. Al cual mató Abisai. ¿Quién lo mató? Abisai. ¿Qué significa Abisai? Fuente de riqueza, fuente de riqueza. Es en ese momento donde Dios le estaba revelando a David que no podía confiar en sus fuerzas, puesto que las fuerzas humanas se agotan, como el nombre del gigante que es el que produce agotamiento. Las fuerzas humanas se agotan. Y si uno confía en sus fuerzas para llegar al reino de los cielos, seguramente perecerá en el camino, se quedará en el camino sin llegar a la meta. ¿Cuántos escuchamos que piensan que el ser cristiano es un fanatismo y es para los ignorantes? Y ellos seguramente creen que si quisieran, si movieran un dedo, serían cristianos y llegarían al cielo. Porque para ellos ser cristiano es para débiles, para personas que no tienen personalidad, tal vez. Y ellos piensan que al tener mucha personalidad, entonces ellos seguramente con un toque de sus pies o un parpadeo van a ser salvos. Pero no hay nada más ignorante que eso, no hay nada más alejado de la verdad que eso, porque las fuerzas humanas se agotan, se agotan. No puede uno por sí mismo ser salvo, ni por su mucha inteligencia humana o intelectualismo, porque perecerá, perecerá. Pero si uno confía en qué, en Abisai, fuente de riqueza, como habíamos dicho, o Padre del don, como habíamos dicho que la salvación es por gracia, es don de Dios. Si confiamos en la fuente de riqueza, de la riqueza de Dios estamos hablando, se quedará, es mejor dicho, veremos el reino de los cielos. Seremos, estaremos preparados y veremos la salvación que es don de Dios. Es don de Dios y es por gracia, por el poder de su amor, del amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que debemos hacer es buscar fuerzas en la fuente de riqueza que es Dios, que es Jesús. Dios nos guía a través de su palabra y su Espíritu Santo para que sepamos en qué forma podemos buscarlo. Dios nos ayuda a encontrarlo muchas veces a través de una actividad espiritual como la oración, la adoración, el congregarnos, también a través de mirar su creación y admirar su creación y exaltarlo por esa causa, de encontrarlo en tantas cosas, como podemos encontrarlo a Él, a través de su creación. Es así como Él se manifiesta, a través de su creación. Podemos encontrarlo también en el matrimonio cristiano, por cierto, encontrarlo en los niños, claro que sí. También podemos encontrarlo en música que nos hace pensar en Él, que nos hace recuerdo a Él. Podemos meditar en su bondad, en la lectura también, que pueda edificarnos rumbo al conocimiento de Él,
Es decir, su gracia se manifiesta de diferentes maneras para que no nos agotemos en el camino. Dios en Cristo Jesús sabe tratar con cada uno de sus hijos en forma particular. Además, el agotamiento por confiar en nuestras fuerzas, por confiar en que venceremos por nosotros mismos, sin dejarnos guiar por Dios, eso nos traerá a la derrota y al agotamiento. Existen varios otros gigantes que pueden apagar la vida de Cristo en nosotros, la lámpara. Pero para vencerlos, Dios te ha dado su Espíritu Santo para que tú cultives una relación íntima con Dios, porque de eso es lo que se trata, de una relación personal e íntima con Dios, para que tú no te agotes en el camino. ¿Cuántas veces has sentido agotarte y desfallecer? Porque no has aprendido a ser guiado por el Espíritu de Dios, para que Él te muestre cómo tienes que buscarle cada día. No siempre será en la misma manera, no siempre será de la misma forma que Dios te ha de consolar o te ha de, ayudar más que nada en el camino. Ha de ser de diferentes maneras en las que Dios va a hablar a tu vida. Entonces, al no ser guiado por su Espíritu, al no tener una relación íntima con Dios, has sentido desfallecer y has dicho, no, esto no es para mí, no puedo lograrlo, no podré lograrlo. Y has caído tal vez en religiosidad pensando que ser cristiano es simplemente encerrarte en cuatro paredes y unir tus manos y cerrar tus ojos y orar todo el día, tal vez en tu desconocimiento de la vida espiritual o en tus primeros pasos como cristiano. Aún para vencer el doble ánimo que continuamente se manifiesta en ti, Dios te ha dado una infinidad de posibilidades para que te enamores de Él. Solo necesitas acercarte a Él, pedirle perdón e invocar su sangre por cada pecado que tienes, pues nuevas son sus misericordias cada mañana. Es la riqueza de su misericordia la que te levanta y el poder de su amor o su gracia el que te enamora. Solamente tienes que aprender a verlo a Él en cada cosa que haces o no haces, en cada cosa que ves o no ves también, porque bienaventurado aquel que tapa sus ojos para no ver el mal, dice la palabra de Dios, para glorificarlo a Él. Así llegarás inclusive a vivir, entre comillas, obsesionado por Cristo. Y Lamentaciones 3:22 nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios por su gracia tiene perdón para cada pecado cometido y así hace real su misericordia. Las cosas que te alejan de Él pueden ser muchas, que no puedas enumerar con tus manos y tus pies, como un gigante que enfrentó uno de los siervos de David, que tenía 12 dedos entre sus manos y 12 dedos entre sus pies, 24 por todos, dice la Biblia. Tal vez tú ni puedas enumerar con los dedos de tus manos y tus pies los pecados y las cosas que te alejan de Él, pero mayor y más y mayores y más son las cosas que te pueden acercar a Él, de las cuales algunas simplemente te enumeraba, te mostraba. Y tú tienes que aprender a verlo en todas las cosas, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, en todas las cosas. En todo lo que haces, sí, en todo lo que haces. De esto debes estar seguro. De cierto os digo, decía el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro amado Dios. Entonces, finalmente te diré que Dios en este pasaje le estaba enseñando a David que no podía confiar en sus fuerzas, que solo Él y solo en Él existe la fuerza. Existe la riqueza de recursos suficientes para seguir adelante. Existe una fuerza para seguir adelante, solo en Él. Eso es lo que le estaba mostrando, le estaba enseñando Dios a David. Solo es necesario buscar la multiforme gracia de Dios y la multitud
de sus misericordias. Son varias, son una multitud. Es riqueza de gracia y de misericordia. Y finalmente, Primera de Pedro 4:10 nos habla de que cada uno dé conforme al don que Dios le ha dado, conforme a la multiforme gracia de Dios, multiforme gracia de Dios. Que Dios en Cristo Jesús te siga bendiciendo a través de su palabra.